5 minutos de rigor para que se incorporasen los que venían un poquito más retrasados. Así es que vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a la Casa de Cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta última jornada de la 7ª edición de las jornadas de ciencia de San Lorenzo del Escorial. Agradeceros a todos porque hay algunas caras que nos habéis seguido en todas las actividades y a los que habéis venido menos, pues también agradeceroslo, por supuesto. Espero que os hayan resultado interesantes y la mejor manera de que podamos organizar temas que nos gusten un poquito a todos es saber vuestra opinión. Entonces, por favor, en la página web del Ateneo, ateneoescurialense.org, vais a ver que tenéis una encuesta, un botoncito de encuesta en una foto. Por favor, si podéis, cuando venga bien, hoy, a ser posible. Sí, estoy pensando, mañana se pasan las analíticas, que es hoy. Lo siento. Bueno, que por favor, si podéis, que nos hagáis la encuesta, nos la rellenéis y nos opinéis, porque con eso pues conseguimos ir ajustando un poco a lo que puede gustar, ¿vale? Y ya acabamos esta 7ª edición. Hemos estado hablando de filosofía y ciencia, hemos hablado también, por supuesto, del cosmos. Hoy vamos a rematar con un tema muy interesante. También hemos estado hablando de virus, pero no de coronavirus, sino de lo que son los virus y por qué qué papel juegan en nuestra vida. Y tuvimos también una conferencia con 2 exploradores de National Geographic que fue como muy diferente. Estuvimos escuchando los sonidos de los bosques del Escorial y estuvimos escuchando y viendo la Antártida. Un viaje de muchísimos kilómetros. Yo espero, bueno, eso, además de los talleres que ha habido esta vez para familias y chavales, yo espero, no sé, más o menos que hayamos sabido cumplir vuestras expectativas después de la charla de nuestro querido Alberto, que le estaba diciendo, Alberto, ya es como de la familia. Y ahora os cuento por qué. A la 1:30 se procederá a dar los premios del concurso escolar de microrrelatos científicos, que ha sido, la verdad es que este año es muy interesante. Han participado 160 chavales de la comunidad, de 8-9 años y 12-13 años, de 2 categorías. Y bueno, pues les escucharemos aquí con sus microrrelatos que realmente nos han dejado sorprendidos. Está muy bien. La creatividad no tiene edad. Ya, sí, pero a mí hay veces que me hace dudar. Y sin más, os voy a presentar a los que no le conozcáis, que va a ser difícil. Alberto Aparici, tenemos el honor de que sea la 5ª vez que aparece en esta jornada. Yo ya le veo como cuando te encuentras con un amigo de toda la vida. A pesar de que este año te he hecho sufrir y he tardado en mandarte el resumen todo esto. Pero cuando me contestaban me sentía tan contenta. Así es que nada, ningún problema. Alberto es físico, divulgador científico, ha estudiado en la Universidad de Valencia, se doctoró en física de partículas y actualmente está dedicado exclusivamente a divulgación científica. Eso está muy bien porque no nos habla desde el nivel de conocimiento con su lenguaje, sino que acopla a algo que entendamos los que sabemos poco de física, ¿vale? Así es que se consigue rápido. Es coordinador de divulgación en el Instituto de Física Corpuscular, que es un centro mixto de la Universidad de Valencia y del CSIC, y colabora habitualmente con la Universidad de Valencia, la Universidad Jaime I de Castellón, etc. Tiene 2 secciones de ciencia en Onda Cero Radio, La Brújula de la Ciencia con Juan Ramón Lucas y Aparici en órbita con Carlos Alsina, y además colabora habitualmente con podcasts como el Coffee Break. ¿De acuerdo? Bueno, yo estoy muy centrado en la enseñanza de las ciencias, con un podcast de ignorancia, sí que sé. Sí, ese es nuevo, que me estaba contando que lo vamos a ver en breve. Y hoy nos va a hablar, para poner un broche de oro a esta jornada, de algo oscuro, muy oscuro. No, ahora haré una precisión, porque la palabra oscuro a lo mejor me es la más adecuada. Ahora de la precisión. Yo cuando me mandaste la reseña, era oscuro, pero transparente. Exacto.
Esa es la cosa. Bueno, Esa es vamos a ver que qué ha cooptado la palabra oscuro, ya es imposible quitarla del imaginario científico colectivo, pero en realidad transparente sería una palabra mucho más apropiada. Así que yo creo que sin más vamos a empezar. A mí me gustaría, Alberto, preguntarte, ¿tú crees que estas cosas, la divulgación, las jornadas de divulgación, todo lo que hacemos de divulgación científica, yo lo hago desde el punto de vista de la gestión, o eso que sabes, eso, ¿cómo lo acoge la sociedad? ¿Tiene un impacto? A ver, yo creo que el impacto tiene, lo que no estoy seguro es si tiene el impacto que la gente como yo querríamos. O sea, quiero decir, los científicos, yo creo en general tenemos la sensación de que la ciencia está poco presente en el mundo público, que en el mundo público se valoran muchas cosas, pero la ciencia no es una de ellas. Tiene uno de estos, es un valor hueco, ¿no? Todo el mundo que le pregunte dice, no, la ciencia es súper importante, pero usted este dinero, ¿para qué lo quiere dedicar? ¿A la ciencia o a esta otra cosa? No, esta otra cosa, desde luego. Entonces, es una especie de, todo el mundo lo valora mucho, pero nadie quiere hacer nada para que la ciencia esté más presente. Entonces, yo creo que este tipo de actos van en la dirección correcta, en la dirección de hacer presente esta realidad de que la ciencia está a nuestro alrededor, de que nos protege contra la ignorancia y nos hace más fuertes como sociedad. No estoy seguro de si es una batalla que estamos ganando o no. Eso habría que preguntárselo a un sociólogo. Bueno, estábamos hablando antes de aquí en que te comenté que yo pienso que la ciencia está aquí, que todo a mi alrededor debo de tener una deformación profesional. Pero eso es una información que tenemos todas las personas de ciencia. Pero que simplemente los que no la tienen, pues es porque no han dedicado mucho tiempo a pensar en ello. Que sería como si yo hoy viniese aquí a decir, no, la literatura es una cosa que está solo al margen de la sociedad y no está en ningún sitio. Es completamente mentira. La literatura conforma nuestra imagen cultural de la realidad. Homero está en nuestra manera de hablar hoy en día, 3000 años después. Pues decir que la ciencia está al margen de la realidad es básicamente decir la misma tontería. Pues nada, vamos a tener que montar más cosas de ciencia. Sí. Era solo para prepararte. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. No, gracias a vosotros por invitarme. Y ahora con esto... Para saber si gusta la ciencia o no, por favor, rellenarnos una encuesta. Bueno, voy a empezar continuando con lo que he dicho y recomendando que leáis a Homero, es muy interesante. O sea, es verdaderamente súper antiguo, pero muy bonito. Yo estoy leyendo últimamente literatura antigua y es súper. Pero bueno, hoy no hemos venido a hablar de Homero. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ya son muchos años. O sea, que esta sala ya me la conozco, es como dar una charla en el salón de mi casa, prácticamente. Hoy he venido a hablar de un tema que, bueno, no diría que es polémico, no creo que sea polémico, pero sí que es verdad que suele levantar muchas preguntas y mucho escepticismo por parte del gran público, cosa que me resulta muy curiosa, ¿no? Y ahora veréis, a lo mejor os levanta ese escepticismo o a lo mejor no. Mi sensación es que he preparado una charla en la que os voy a dar muy pocas explicaciones, pero os voy a exponer muchas cosas que están ahí y que requieren una explicación. ¿Y cuál es la explicación satisfactoria? Pues probablemente todavía no lo sabemos. Tenemos unos cuantos candidatos a explicaciones, que voy a hablar también de ello, pero creo que en esta charla voy a haceros más una exposición de los crímenes que una presentación del criminal, porque no lo tenemos nada claro. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Bueno, voy a hablar de una serie de sustancias que sabemos que están en el universo y que todas las calificamos con el adjetivo de oscuro. Existe una cosa llamada materia oscura, existe, que no sabemos si es una o son 25, existe una cosa llamada energía oscura, que no estamos seguros de si existe o no, y son una especie de componentes que hay en este universo y que nosotros deducimos de lo que observamos en el universo. Yo os voy a exponer esas observaciones y os voy a decir cómo las interpretamos. La primera cosa es lo que ya he hecho spoiler antes, que es que la palabra oscura ha cuajado, y veréis por qué es porque inicialmente se pensaba que este tipo de componentes eran objetos que no emitían luz, en plan planetas, cosas así. Hoy en día sabemos que no pueden ser planetas, os voy a decir por qué. Pero realmente una palabra mejor para referirse a ello sería transparente, porque son cosas que no emiten luz y que la luz los atraviesa, y de hecho son tan transparentes que nos atraviesan a nosotros, o sea, atraviesan también la materia. Entonces es el sumum de la transparencia. Esos dos componentes son la materia oscura y la energía oscura, y ahora os los voy a introducir poquito a poco cada uno de ellos. He empezado con esta imagen, que es una imagen famosa del telescopio espacial Hubble, es el campo ultra profundo del Hubble. Esto es el universo tal y como nosotros lo vemos.
bueno, es un trocito muy pequeño del universo, es un trocito en la constelación de Fornax. El universo tal y como lo vemos está lleno de objetos. En esta imagen, todos los objetos que podéis ver son galaxias menos 2, una estrella aquí, una estrella aquí. Todo lo demás no está en nuestra galaxia, todo lo demás está mucho más allá. Por eso esto se llama el campo ultraprofundo. Algunos de estos puntitos tan chiquitines son galaxias que están al principio del universo. Su luz tarda tanto en llegarnos que las estamos viendo como eran en su infancia, ¿no? Bueno, pues el universo, tal y como lo vemos, es esto. Es esta cosa, es una negrura llena de objetos que brillan, a los que llamamos galaxias, a los que llamamos estrellas, a los que llamamos de diversas maneras. Pero el problema que tenemos es que solo vemos los que brillan. O sea, nosotros tenemos unos detectores llamados ojos, que lo único que pueden ver es la luz. Con el tiempo hemos inventado otros detectores. Tenemos antenas para ver radio, tenemos detectores de infrarrojos, tenemos detectores de ultravioleta, detectores de rayos X. O sea, hay una serie de cosas, de rayos cósmicos, una serie de cosas que podemos ver, pero solo vemos las cosas que interaccionan con esos detectores. Entonces, la pregunta es, ¿esta imagen del universo es fiel? ¿O realmente todo eso negro está lleno de otras cosas que no podemos ver? Y las preguntas al final o durante. La pregunta es esa, por favor, pregunte. ¿Al final? Sí. Vale, al final. Y el consenso a día de hoy es que la realidad es la segunda. Es decir, que esto que podemos ver aquí, esta imagen del universo, es una imagen extraordinariamente parcial. Tan parcial que esto que veis aquí es no sé, como un 1% de lo que realmente hay en el universo, es realmente muy poquito. Todas estas cosas que brillan es una proporción muy pequeña de lo que hay en el universo. Les voy a poner aquí unas gráficas para que veáis cuáles son esas proporciones, que luego veréis de dónde vienen todos estos datos. Ahora mismo los doy simplemente como caídos del cielo, ¿no? Pero básicamente veis que estrellas son el 0,5% del universo. Hay unas partículas llamadas neutrinos, de las que no voy a hablar hoy, que hay casi tanta masa en neutrinos como en estrellas. Esta cosa que pone heavy elements, elementos pesados, heavy es cualquier cosa más pesada que el helio. Entonces, nosotros estamos al 90% dentro de este 0,03% del universo, ¿vale? Y luego, si vamos a la visión a gran escala, lo que vemos es que la materia tal y como la conocemos, estas estrellas, neutrinos tal y cual, y nubes de hidrógeno y helio, forman alrededor de un 5% del universo. El otro 95% son otras cosas. ¿Vale? Estos números están un poquito desactualizados, os lo digo ya. El valor correcto de este número a día de hoy es 68 y el valor correcto de este número a día de hoy es 27. El número de la materia ordinaria ese no cambia, porque esa la podemos ver. Esa la está moviendo muy bien, ese número está muy claro. Los números que no están claros son otros, ¿vale? Pero cada día los medimos con mejor precisión, gracias a los nuevos experimentos. Entonces, bueno, mi charla es, ¿qué narices es toda esta parte del pastel? ¿Y cómo sabemos que esa parte del pastel está ahí? ¿Cómo nos hemos llegado a convencer de ello? Bueno, pues voy a empezar esta historia con las mismas cosas que teníamos en la imagen de antes, o sea, galaxias, ¿vale? Esto lo podemos ver, por lo tanto podemos empezar con cosas que podemos ver. Esto es una galaxia muy bonita, a mí me parecen las galaxias más bonitas que hay en el cielo, es NGC 1300, es una galaxia espiral barrada, muy chula, que como sabéis, pues las galaxias están formadas por estrellas y por nubes de gas brillante. Aquí podéis ver ambas cosas, podéis ver gas oscuro, gas brillante. Y estas galaxias están en rotación, como prácticamente todos los objetos del universo. Todos los objetos del universo están rotando de una manera o de otra. Sería una especie de casualidad cósmica encontrar una galaxia que no estuviera rotando, ¿no? Bueno, y esta galaxia en concreto está rotando así, ¿vale? Rota en este sentido. Perdón. Estoy apretando los botones a la rota en este sentido, ¿vale? Y eso en principio, pues supongo que no dirá nada, ¿vale? La galaxia. Bueno, pues aquí hay una cosa graciosa. Vamos a ver cómo rota el sistema solar, ¿vale? El sistema solar, esto es un GIF muy divertido. El Sol está en el centro, desde luego las distancias no están a escala, está todo puesto de forma que se pueda ver, pero las velocidades de rotación sí están a escala, ¿vale? Y lo que podéis ver es que los planetas que están cerca del Sol rotan muy rápido, y giran alrededor del Sol muy rápido, y los que están lejos del Sol giran muy lentos. Y eso es completamente normal. Del Sol la gravedad es muy intensa y si no te mueves muy rápido caes al Sol, mientras que lejos del Sol la gravedad es muy débil y si te mueves demasiado rápido te vas.
te escapas del sistema solar. Por lo tanto, es lógico que esto ocurra de esta manera. Ahora volvamos a nuestra galaxia. Si eso fuese verdad para esta galaxia, ¿qué pasaría? Lo que pasaría es que estas estrellas de aquí girarían muy rápido. Es verdad que la galaxia no es comparable al sistema solar, porque en el sistema solar el 99,9% de la masa está aquí. Y en la galaxia no es exactamente así, pero sin ser tan exagerado, ocurriría que estas estrellas girarían muy rápido y estas girarían muy lento. De forma que la galaxia se deformaría muy rápidamente. Esta parte de aquí estaría muy mezclada, sería como una especie de lavadora, y esta parte de aquí sería como cada vez más larga. Los brazos espirales les ocurriría que se estirarían como un chicle y al final desaparecería toda esta estructura. Es decir, si las galaxias girasen como el sistema solar gira, no deberíamos ver estos brazos, no deberían estar ahí. Entonces, bueno, esta es una pregunta que la gente se ha ido haciendo a lo largo de los años y que solo se pudo empezar a responder en los años 60 y 70 del siglo pasado, ¿vale? Y se hizo con observaciones, se empezó con la galaxia espiral más cercana, que es la galaxia Andrómeda, que es una galaxia que se puede ver a simple vista, y de hecho es del cielo de otoño, así que os recomiendo que intentéis ver cualquier día de esto, sobre todo en un cielo bueno como el de San Lorenzo. Bueno, pues las personas que hicieron esto, que fueron varias, pero la más importante y la pionera fue Vera Rubin, que murió en el año 2016, si no recuerdo mal, sin que le dieran un premio Nobel por lo que había hecho, ni a ella ni a sus colaboradores. Este premio Nobel está faltando, pero se van a morir todos. O sea, no solo se Vera Rubin, sino que se van a morir también todos los demás y no se lo van a dar. Pero es que los Nobel son así, en fin, que se acaben. La cuestión es que gente como Vera Rubin lo que estudió es cómo giraban las galaxias, para comprobar si se parecían al sistema solar o se parecían a otra cosa. Entonces, aquí he puesto una imagen de esto, creo que es la galaxia del Remolino, M101. He puesto una imagen de una galaxia y lo que esperaríamos si la lógica fuese como la del sistema solar sería... perdón, os voy a explicar lo que es esta gráfica de aquí. Esto es distancia al centro de la galaxia y esto es velocidad de rotación, ¿vale? Entonces, lo que esperaríamos si la galaxia se pareciera al sistema solar es que la velocidad de rotación aumentase y luego empezara a decrecer igual que en el sistema solar, ¿vale? Esperaríamos una curva de este tipo para la velocidad de rotación. Bueno, pues lo que Vera Rubin encontró fue que la curva hacía esto, que subía y no llegaba a bajar en ningún momento. Claro, en un momento dado se te acaban las estrellas y dejas de poder medir con estrellas, que es lo que hacía Vera Rubin. Y ahí es donde entra el trabajo de gente que continuó su trabajo y que lo que midió es el giro de los gases que no son estrellas y que están en esta zona de aquí y que no se ven tan bien como las estrellas, pues pueden medir con infrarrojos y con otras cosas. Y vieron que si medías esos gases, la curva de Vera Rubin continuaba hasta el final de la galaxia y no bajaba nunca. Entonces, esto desafiaba toda la lógica, porque es evidente que la mayor parte de la masa de la galaxia en estrellas está aquí. O sea, que una vez uno pasa a esta zona, la galaxia debería disminuir. No puede seguir aumentando. O sea, lo que estamos viendo aquí es que las estrellas que hay aquí están girando tan rápido que deberían salir volando de la galaxia. No hay materia suficiente para contener esas estrellas. Están girando demasiado rápido. Es como si pusieras a Plutón a girar a la velocidad de Venus. No tendría ningún sentido, se saldría del sistema solar, ¿vale? Entonces, aquí había algo que explicar, había algo que no se entendía. Y recuperando una idea que primero había propuesto Fritz Zwicky en los años 30, gente como Vera Rubin y otros propusieron que realmente en estas galaxias había más materia de la que podemos ver. Y que esa materia estaba conteniendo a esas estrellas que deberían salir volando, ¿vale? Y que aquí, por lo tanto, hay mucha más materia de la que vemos y eso es lo que evita que estas estrellas que están girando tan rápido se vayan a tomar por saco, básicamente. O que este gas que está girando más rápido todavía se vaya a tomar por saco. Y la única manera de explicar esto es decir que esa materia no coincide con la materia que podemos ver, sino que hay materia de esa rara aquí y hay cada vez más, y sigue habiendo cada vez más, porque no vemos que baje la curva en ningún momento. La curva debería empezar a bajar cuando superas el máximo de materia, pero esa curva no llega a bajar nunca. Entonces, la imagen de las galaxias que esta gente en los años 60, 70, 80 pintó para nosotros es esta. Las galaxias dejan de ser el protagonista del juego del universo y se convierten en una cosa que está ocurriendo en el centro de una nube gigantesca de materia que no vemos. Aquí esta es la primera imagen en la que he pintado con colorines cosas que en realidad no podemos, ¿vale? Todo esto de azul es esa nube de lo que ahora llamamos materia, ¿vale? Y esa nube no teníamos ningún rastro de su existencia
hasta que gente como esta hizo este tipo de medidas. Por lo tanto, fijaos el tipo de evidencia de la que estamos hablando. Estamos diciendo que medimos una serie de velocidades, que sabemos cosas sobre la gravedad y deducimos que esa materia tiene que estar ahí. Es un proceso deductivo, no es un proceso de observación directa en ese sentido. Y lo que se deduce de esas curvas de rotación que suben, 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 es que la nube de materia tiene que ser muy grande y la galaxia está solo en el corazón de esa nube. Y este es el paradigma moderno de cómo se forman las galaxias. Las galaxias se forman en el centro de grandes concentraciones de materia que aparentemente no podemos ver y llamamos materia oscura. Aunque sería mejor llamarle materia transparente, sin ninguna duda, porque es materia que la luz atraviesa, ¿vale? Luego hablaré de, además, cómo interacciona esa materia con nosotros, pero por ahora dejémoslo ahí. Otra evidencia más de la existencia de esa materia oscura, os he contado ahora la de las galaxias, pero esta que os voy a contar es la más potente, sin ninguna, la más definitiva de las que conocemos, es la evidencia cosmológica. Esto no sé si sabéis alguno de vosotros lo que es. ¿Alguien sabe lo que es? A ver, ¿el qué? El fondo cósmico de microondas, efectivamente. Esto es lo que podríamos decir con un lenguaje divulgativo, la foto más antigua del universo que existe, ¿vale? Esto es una imagen de cómo era el trocito del universo que podemos ver cuando tenía solo 400.000 años. En realidad 379.000 aproximadamente, ¿vale? Y en esta imagen, las zonas que aparecen en azul son partes del universo que estaban más calientes y las zonas que aparecen en rojo son partes del universo que estaban más frías. Está invertida la lógica. Todo el mundo cree que es al revés. Todo el mundo dice, no, las rojas son las frías, las calientes. No, las rojas son las frías. Está invertido el mapa de colores aquí por motivos que dan igual, que os podría explicar, pero da lo mismo. Total, que esta imagen lo que nos muestra es un universo formado como por nubes de materia. Esta imagen es de cuando el universo era tan joven que no había ni galaxias, ni estrellas, ni nada. Todo eran nubes de materia caliente. Estaba la materia en aquel momento como a 3.000 grados aproximadamente, como la superficie de una estrella fría aproximadamente. Y como veis, pues hay zonas calientes, zonas frías y en fin, pues es como una especie de batiburrillo de materia a diferentes temperaturas. Claro, la gracia es que aquí las diferencias de temperatura están exageradas. En realidad la diferencia entre la parte más azul y la parte más roja es de una parte entre 100.000. Esta materia está muy homogéneamente a 3.000 grados Kelvin o 3.000 grados centígrados. Más menos 0,0000, no sé qué, ¿vale? O sea que verdaderamente la imagen del universo que nos pinta este fondo cósmico de microondas, que si alguno está muy interesado, luego os cuento cómo se mide y todo esto, pero no me quiero desviar demasiado, es un universo formado por materia muy caliente y muy homogéneamente, con una temperatura extremadamente homogénea, ¿vale? Y este universo, que era así cuando tenía 400.000 años, y esto está medido experimentalmente, esto sí es una observación directa, este universo, sin embargo, evoluciona y se convierte también por observación directa en esta otra cosa. Este es el universo que vemos a día de hoy. Cada uno de esos puntitos son grupos de galaxias. Y si no recuerdo mal, el código de colores es que cuanto más blanco-rojo, más blanco-violeta en realidad, más galaxias hay en ese punto, ¿vale? O sea que lo que veis es que las galaxias, o sea, ya veis que cada punto en realidad puede contener 10, 12, 20, ¿vale? Lo que veis es que en el universo a día de hoy, las galaxias se distribuyen como formando filamentos, como formando una especie como de grumos en donde están esas galaxias, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo se llega de esto? El universo homogéneo, que era un gas todo a la misma temperatura, toda una densidad muy parecida, a esto otro. Esto es lo contrario, en donde hay un montón de huecos, un montón de espacios en blanco y la materia toda concentrada en grumos como este o como este otro, ¿vale? Y la respuesta es que es muy difícil llegar de aquí a aquí solo con la materia que vemos. Por un motivo muy sencillo. La materia al principio del universo, en esta sopa caliente, está tan caliente que cuando se concentra mucho empieza a emitir y se vuelve a separar. O sea, esto es un gas que cuando se concentra mucho su temperatura aumenta y se expande. Con lo que este gas no quiere formar. Este gas quiere hacer todo lo contrario, ¿vale? Y sin embargo las galaxias se forman. Ahora, 13.000 millones de años después, tenemos un montón de galaxias. Pero no solo 13.000 millones de años después. Esta imagen es muy bonita y es la imagen de una de las galaxias más
tempranas conocidas. Esta galaxia se llama GZ1, si no recuerdo mal, GZ11, perdón, GZ11. Y como veis es un punto rojo, porque se mide todo con infrarrojo lejano y con cosas así, no es una imagen óptica. Y esta galaxia estaba formándose ya 300 millones de años después de la foto inicial. Y eso es súper pronto. Esa materia que no quiere juntarse, que cuando se junta se calienta y se separa, no le da tiempo a formar una galaxia en 300 millones de años. Entonces las ecuaciones, y es física muy básica, es física de primero de carrera, o sea que es muy difícil equivocarse con esto. A lo mejor de primero de carrera no, pero de segundo de carrera. ¿Vale? Es física muy básica, es muy difícil equivocarse con esto. Esa materia no le da tiempo a formar esta galaxia. Entonces, ¿cómo es posible que esa galaxia estuviera ahí 300 millones de años después del Big Bang cuando no da tiempo a que la materia se junte tanto? Bueno, pues la única explicación que hemos encontrado es que esta materia se está concentrando en nubes que ya estaban concentradas. Es decir, me explico, vuelvo atrás la película. Universo primitivo, toda la materia muy caliente, una especie de sopa, no sé cuánto, no sé más, pero en el universo no solo hay esto, que es lo que vemos. Hay también otra sustancia, que es esa materia oscura, que no está caliente, que le da igual concentrarse, que se concentra y no se calienta, porque funciona de otra manera, porque interacciona menos. Básicamente lo que hace que una nube de gas se caliente cuando se concentra es que los átomos chocan entre sí. Pues esta materia oscura se juntaba, pero los cosas que formaran esa materia oscura no chocaban entre sí. Con lo que esa materia estaba en realidad ya formando grumos muy compactos en esta época, cuando la materia de la que nosotros estamos hechos no podía juntarse. Entonces, cuando el universo se expande, esa materia se enfría, resulta que se encuentra ya con unos pozos de gravedad súper profundos creados por esa otra materia. Y en esos pozos de gravedad se forman las primeras galaxias muy rápidamente, porque ya está todo el trabajo hecho. Todo el trabajo gravitatorio está hecho. Lo único que hace falta es caer al centro de la nube. Y eso cuesta muy poco tiempo. Una vez la nube ya está hecha, eso cuesta muy poco tiempo. Y el trabajo de crear esa nube de materia es un trabajo que la materia oscura puede hacer mientras la materia ordinaria no podía. Porque la materia ordinaria está chocando todo el rato una con otra y la materia oscura no. La materia oscura, dos cosas de materia oscura se encuentran y se atraviesan, como si no hubiera pasado nada. ¿Vale? Entonces, la materia oscura es necesaria para entender que el universo sea así. Sin materia oscura es súper difícil tener el universo. Es así de sencillo. Sin materia oscura, la física de segundo de carrera te dice que el universo no debería existir. Es así de sencillo. Bueno, existiría, pero sería una nube difusa de materia en la que habría muy poquitas, solo unas poquitas. ¿Vale? No os digo ya galaxia. No, galaxia no. Bueno, no lo sé. Esta es una afirmación que algún cosmólogo me puede afear, pero vamos, que sería un universo muy distinto. ¿Vale? Esta es una representación pictórica de cómo deberían parecer las nubes de materia oscura en aquel universo primitivo. ¿Vale? Esto se hace mediante simulaciones por ordenador. Tú, ahora que ya estás un poco enterado de que puede existir esta cosa llamada materia oscura y que aparentemente no chocan unas con otras, pues dices, vale, voy a ir a un ordenador y voy a simular cómo puede ser ese universo temprano lleno de materia oscura. Y lo que encuentras en el ordenador es que efectivamente la materia oscura forma grumos muy compactos de materia. Todo lo que hay aquí es materia oscura. En esta simulación creo que ni siquiera se había incluido la materia ordinaria, que es irrelevante, es que es muy poca. La gran mayoría es materia oscura. Y lo que vemos es que efectivamente la evolución de la materia oscura en el universo temprano te da las semillas apropiadas para formar las galaxias. ¿Vale? Y de hecho no solo te da eso, te da la estructura en grumos y en filamentos que estamos viendo aquí también. Con lo que de nuevo recuperamos que la estructura que estamos viendo observacionalmente se parece a lo que debería ocurrir si en el universo hubiera un fluido de materia que no interacciona, que no choca, que no emite luz y que por lo tanto puede formar este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, claro, la pregunta es, ¿de qué narices está hecho eso, no? O sea, vale, ya os he contado muchas evidencias observacionales, pero ¿qué es la materia oscura? Y esa es la pregunta para la que nadie tiene respuesta. Lo que tenemos es una serie de ideas al respecto. Las primeras ideas, las más naïf, las más inocentes, es, bueno, sabemos que en el universo hay materia que no emite luz. Por ejemplo, la Tierra no emite luz.
La Tierra refleja la luz del Sol, ¿vale? Y sabemos que en el universo tiene que haber un montón de planetas, como la Tierra. Y no solo eso, hay también nebulosas oscuras, como esto, que es la nebulosa del saco de carbón, que es muy bonita, y que solo vemos porque capta la luz de las estrellas que hay detrás. Entonces, bueno, el universo está lleno de este tipo de objetos que no emiten luz. Así que podría ser la materia oscura este tipo de cosas. A lo mejor la materia oscura está hecha de asteroides, puede estar hecha de cometas. Eso es probablemente lo que Fritz Zwicky tenía en mente cuando en los años 30 habló de materia oscura. Y por eso a mí me gusta retrotraer el origen de la materia oscura no a Zwicky, que es lo que hace todo el mundo, sino a Vera Rubin y la gente que trabajó con él. Porque Vera Rubin y la gente que trabajó con ella son los primeros que se dieron cuenta de que la materia oscura no podía ser esto. Tenía que ser otra cosa. ¿Por qué sabemos que no es esto? Hay muchos argumentos, pero yo les voy a explicar el moderno, no el de Vera Rubin. El moderno, que es mucho más definitivo. Este tipo de objetos, como asteroides, planetas, cosas así, son objetos que tienen una gravedad bastante concentrada en un espacio pequeño, ¿vale? Y eso significa que generan una serie de efectos gravitatorios que se llaman de lente gravitatoria. No sé si habéis oído hablar de eso, pero básicamente ya sabéis que como la gravedad es una especie de curvatura del espacio alrededor de este planeta, ¿vale? Cuando la luz pasa por las cercanías de este planeta, la luz gira. La luz hace una especie como de viraje muy pequeñito, claro, ¿vale? El recorrido de la luz es casi recto, pero no completamente recto. Y eso hace que la luz como que abrace este tipo de objetos y haga un efecto muy similar al de una lente, para el que tengo aquí una simulación. Esto es una simulación que además ha hecho un amigo mío que está trabajando en el Centro de Astrobiología ahora mismo, así que trabaja relativamente cerca de aquí. Se llama Héctor Vives, lo podéis seguir en Twitter si queréis. Esto es una simulación de cómo agujeros negros, que no son otra cosa que este tipo de materia muy compacta y muy concentrada, elevada a pi, en lugar de ser planetas, pues es como mucho más concentrada todavía. Pero la señal observacional es muy parecida. Si nosotros tuviéramos una galaxia muy bonita como esta y tuviéramos estos agujeros negros por ahí delante, ¿cómo lo veríamos? Pues lo veríamos de esta manera. Alrededor del agujero negro se formaría esta especie como de lente y os ayudo a interpretar estas lentes. Básicamente, aquí lo que estamos viendo en el lado derecho es lo que hay a su izquierda. Estamos viendo el centro de la galaxia que ha venido la luz por aquí, ha dado la vuelta y sale por aquí. Es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. Estamos viendo en el lado derecho la imagen del objeto que tienes en el lado izquierdo, ¿vale? Este efecto se llama lente gravitatoria y desde luego en la realidad no es ni la mitad de la mitad de bonito que se ve. Esta imagen es muy bonita y la realidad nunca es tan neta. Siempre es como un poquito más sutil y es más difícil ver este efecto. Pero esto os ayuda como a imaginar el tipo de efecto que vemos. Entonces, la gente ha aprovechado este efecto para buscar este tipo de cosas. Si realmente una cantidad enorme de materia, 5 veces la cantidad que hay en estrellas y en gas, está formada por objetos como este, que no son otra cosa que agujeros negros más pequeñitos, pues deberíamos ver un montón de lentes gravitatorias muy chiquitinas aquí, que se llaman microlentes, ¿vale? Aquí que tenemos muchísimas estrellas, deberíamos ver un montón de objetos pequeñitos como estos, pasando por ahí delante y deformando la luz. Y eso se puede buscar y se ha hecho, ¿vale? Y de hecho, científicos españoles lo hacen, trabajan en este tipo de campo. Y lo que se observa, aquí os he puesto una gráfica, es que la cantidad, os ayuda a interpretarla. Aquí lo que tenemos es la proporción de materia total que produce este tipo de efecto de lente gravitatorio, ¿vale? Y como veis, el máximo de esa proporción está alrededor de 0,2, por tanto un 20% de la materia total, y eso no es suficiente. Un 20% de la materia total en realidad es las estrellas y el gas. Es decir, las estrellas también producen este efecto, claro que sí. Entonces, cuando la gente va a una galaxia y dice ¿cuántas lentes gravitatorias veo?, lo que ve es las correspondientes a las estrellas. Y no ve nada más. Y esta es la prueba más definitiva de que la materia oscura no puede estar formada por objetos muy compactos como un agujero negro, como planetas, como este tipo de cosas. Luego aquí hay matices, porque no todos los objetos compactos se pueden ver igual de bien. Hay una pequeña ventanita en la que los agujeros negros todavía podrían ser materia oscura. Pero es una ventana muy rara y con peculiaridades. Si a alguien le interesa, luego os hablo más de ella. Pero básicamente, este tipo de materia oscura, que se llaman, tiene un nombre muy divertido en inglés, es Massive Astrophysical Compact Halo Objects, o MACHOS, ¿vale?
el que puso ese acrónimo era un cachondo que sabía el español, claramente. Pues este tipo de objetos que se llaman machos están a día de hoy descartados como materia oscura, salvo una pequeña ventanita en la que podría haber un tipo de agujero negro muy peculiar que no se sabe ni existe. ¿Vale? Entonces, están prácticamente descartados. Entonces, si no son este tipo de objetos, ¿qué puede ser? Bueno, pues hay una opción muy buena y que a mucha gente le gusta, que es que la materia oscura no esté ahí. Y que creamos estar viéndola porque estamos entendiendo mal la gravedad. Yo antes os he puesto esta imagen. Yo os he dicho, si la gravedad fuera como en el sistema solar, esto debería ir así. Pero claro, el supuesto que hay en eso es que la gravedad es la ley de Newton, básicamente. Y que la gravedad decrece con 1 partido radio al cuadrado. ¿Y si la gravedad no es así? Claro, nosotros tenemos la gravedad súper bien testeada en la Tierra, en la Luna, en el sistema solar, ahí la conocemos muy bien. Pero si resulta que a largas distancias, esto es, hay que multiplicar este numerito por 1000 años luz. Y si resulta que a distancias de 10.000 años luz, de 20.000 años luz, la gravedad no sigue la ley de Newton, y sigue otra cosa. Bueno, esa es una opción que hay que considerar, sin ninguna duda. Entonces, a lo mejor, esta curva es la curva que esta materia produce. Lo que pasa es que con una ley de la gravedad diferente a la que tenemos en mente. Ya sabéis todos, además, que la teoría buena de la gravedad a día de hoy no es la ley de Newton, es la relatividad general de Einstein. Pero la relatividad general de Einstein básicamente te devuelve esta misma curva. O sea que introducir la relatividad en esto no te resuelve el problema. La relatividad te dice, así deberías. Y así no es. ¿Vale? Entonces, hay gente que se dedica a buscar teorías alternativas de gravedad para explicar esto sin necesidad de añadir una gigantesca cantidad de materia que no podemos ver y que parece no interaccionar con nada. Y que efectivamente es un poco como repugnante desde el punto de vista de la hoja de Ockham, ¿no? O sea, el Guillermo de Ockham nos diría, usted está añadiendo muchísima materia que a lo mejor no le hace falta. ¿Por qué no intenta hacerlo de una manera más sencilla, no? Bueno, pues hay gente que lo intenta. Y lo que pasa es que esa gente no ha conseguido buenos resultados hasta la actualidad. Los motivos son diversos. En primer lugar, hay pocas teorías que realmente pueden explicar las curvas de rotación de las galaxias y que además tú las puedas aplicar al universo como conjunto. Es decir, que puedas ir y preguntarte si la formación de aquellas galaxias tempranas y tal y cual podría coincidir con esas teorías alternativas de gravedad. Hay pocas. Las existen, pero hay pocas. Y las que hay fracasan en esa empresa. Es decir, te consiguen explicar esta curva, tú consigues crear una gravedad alternativa que funciona en el sistema solar y funciona también con esta curva, hasta ahí, ok, pero en el momento en que te vas al universo temprano y dices, vale, ¿cuánto tiempo tardan en formarse las galaxias? Aquello es un desastre, no funciona y no consigues explicar el universo. Además, tienen otro tipo de problemas. Esta imagen de aquí es la que ejemplifica el problema más gordo que tienen las teorías de gravedad alternativa. Esta es una imagen icónica de la historia de la materia oscura. Yo voy a ayudar a interpretarla porque es muy bonita. Esta imagen es la colisión de dos cúmulos de galaxias, ¿vale? Son dos grupos de galaxias que se han encontrado y se han atravesado, ¿vale? Como siempre, estos objetos tan grandes, cuando chocan, en realidad no chocan. Lo que hacen es atravesarse. Los objetos que podrían chocar, como las estrellas, están súper lejos unos de otros y en realidad pasan de lado, ¿no? Como quien dice, ¿vale? Entonces, aquí lo que veis es un cúmulo pequeñito, que es este que está aquí, que ha colisionado con este otro cúmulo grande y lo ha atravesado, ¿vale? Esta parte de aquí se está moviendo en esta dirección y esta parte de aquí se está moviendo en esta otra. Estamos viendo la colisión. Esta colisión debe ocurrir como hace 4.000 millones de años, ocurre hace mucho tiempo, ¿vale? Pero por lo demás, esto no tendría por qué decirnos nada sobre materia oscura ni sobre leches. Entonces, ¿qué interés tiene esto en cuanto a materia oscura? Pues su interés es el siguiente. Cuando tú tienes este tipo de colisiones, tú sabes que las estrellas y las galaxias no van a chocar, porque están muy lejos. Pero estos cúmulos de galaxias están llenos de gas. En realidad, la mayor parte de su masa no está en las galaxias y las estrellas, está en el gas que hay dentro del cúmulo, ¿vale? Que son grandes cantidades. Si os acordáis de ese diagrama que os he enseñado al principio, en forma de gas había un 4% de la masa y en forma de estrellas un 0,5%. O sea, la gran mayoría de la masa está en forma de gas, no está en forma de estrellas. Entonces, aunque las galaxias y las estrellas no chocan, el gas sí. Porque el gas tiene viscosidad. Los átomos de gas, aunque sea en
aunque les cueste un tiempo muy largo, chocan entre sí y se están dando cuenta de que les está atravesando gas. Entonces, cuando estos dos cúmulos chocan, las galaxias pasan de largo, pero el gas se queda en el centro. Es más, no solo se queda, sino que se calienta a temperaturas muy altas, a temperaturas de casi millones de grados. Pasa que es un gas muy difuso y aunque esté a millones de grados, no emite luz visible, pero emite rayos X. Y los rayos X los podemos ver. Entonces hay gente que ha ido a esta galaxia y ha dicho, ¿qué aspecto tiene este choque en rayos X? Y el aspecto que tiene son las nubes rojas. Las nubes rojas son el gas de estos dos cúmulos y es súper bonita la historia que te cuentan. Esta nube roja de aquí es el gas de este cúmulo, que se ha quedado retrasado porque ha chocado y se ha quedado como pegado al gas de este otro cúmulo. Y este gas de aquí es el gas del cúmulo pequeño, que fijaos que ha formado una onda de choque. Y por eso esto se llama el cúmulo de la bala, porque es como si este gas fuese una bala que ha atravesado esta otra cosa, ¿vale? Y eso se debe a que este cúmulo pequeñito se movía a velocidad supersónica. Claro, velocidad supersónica con gases tan difusos, pues no es exactamente lo mismo que en la atmósfera de la Tierra. Pero este gas de aquí ha formado una onda supersónica. Pero lo importante no es estos detalles, que son muy bonitos todos, lo importante es que la mayoría de la masa de estos dos cúmulos está aquí dentro. Está en esta zona rosa intermedia. Y aquí, que están las galaxias, está una cantidad muy menor, un 10% o menos de un 10% de la masa total. Entonces, el truco es el siguiente. Yo ahora voy y digo, ¿dónde están los efectos gravitatorios de esto? ¿Dónde está la gravedad de estos cúmulos? Porque yo lo puedo buscar buscando esos efectos de lente gravitatoria, ¿no? ¿Dónde se curva la luz? ¿Se curva aquí? ¿Se curva aquí? ¿Se curva aquí? Puedo buscar ese tipo de cosas. A simple vista no se ve en esta imagen, pero utilizando técnicas informáticas sofisticadas se puede encontrar. Y resulta que si busco los efectos gravitatorios los encuentro en las bolas azules. O sea que en esta imagen el rojo es dónde está la materia y el azul es dónde está la gravedad. Y claro, es extremadamente elocuente. ¿Cómo es posible que la gravedad no esté donde está la materia? Si el problema es que estábamos entendiendo mal la gravedad, tenemos que hacer piruetas muy increíbles para que la gravedad esté donde no está la materia. Si nuestra idea es explicar la materia oscura cambiando la gravedad, pero a cambio tenemos que decir que la gravedad nace en el vacío y no donde está la materia, pues vaya chifla de cambio de gravedad, ¿no? Entonces, ejemplos como este, hay más cúmulos en colisión, como el cúmulo de la bala, son muy malos para las teorías de la gravedad alternativa. Alguna teoría lo puede explicar y puede pasar por esto, pero lo tienen muy difícil, porque es muy elocuente esta imagen. La gravedad está en las galaxias, no está en el gas. Entonces, la explicación con materia oscura es la nube de materia oscura está aquí, porque la materia oscura tampoco choca, no tiene viscosidad, no es como el gas. La materia oscura pasa de largo, es como las galaxias, mientras que el gas se queda en medio. Y la gravedad está aquí no por las galaxias, sino por la materia oscura. Las galaxias siguen a la materia oscura, ¿vale? La explicación con teorías alternativas de gravedad es una pirueta bastante importante. Pero bueno, no hay que decir que eso esté mal. Simplemente esto desfavorece profundamente las teorías de la gravedad alternativa. No las hace imposibles, pero las desfavorece. Entonces, bueno, seguimos diciendo cosas que la materia oscura no es y todavía no sabemos lo que la materia oscura es, ¿no? Entonces, hoy en día hay como varias ideas al respecto. Yo os he dicho antes que una de ellas es que pudiera estar formada por un tipo de agujeros negros especialmente pequeños y que no sabemos muy bien de dónde podrían haber salido, pero en realidad la teoría más aceptada es que la materia oscura esté formada por otro tipo de, ¿vale? O sea, nosotros estamos hechos de protones, electrones, neutrones, todo ese tipo de movidas, pero sabemos que hay otras partículas por el mundo. Existen los neutrinos, existen pues, todo tipo de mesones, existe el bosón de Higgs, existen muchas otras partículas. Lo que ocurre es que de las partículas conocidas, ninguna es un buen candidato a materia. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellas, para empezar, interaccionan entre sí. Lo cual quiere decir que cuando chocan, no pasan de largo. Entonces, no nos sirven como materia oscura. Además, muchas de ellas emiten luz o interaccionan con la luz. Y nosotros no queremos que aquello interaccione con la luz. Hay una partícula que podría ser más o menos buena, que es el neutrino. No os quiero hablar mucho de él, pero el problema que tienen los neutrinos es que se mueven muy rápido. Y
las nubes que forman alrededor de las galaxias son como 4 o 5 veces más grandes de lo que deberían. Son muy, muy grandes. O sea, se pasan de frenada en ese sentido los neutrinos, nunca mejor dicho, por lo menos. Entonces, realmente en la física de partículas conocida no tenemos un buen candidato a materia oscura. No tenemos una partícula que digas, esta es buena para ser materia oscura. Pero si la tuviéramos, explicar la materia oscura sería trivial. Sería decir, esta nube de cosas que hay alrededor de las galaxias no son otra cosa que partículas. Son partículas muy dispersas por el espacio que forman esta nube enorme que os he puesto antes y se acabó, ya está, no hay nada más. ¿Y por qué no chocan entre sí? Pues no chocan entre sí porque por la manera de interaccionar que tienen les cuesta mucho ceder su energía a otras partículas, ¿vale? Las leyes de la física a veces son así y de hecho conocemos partículas que son así. Los neutrinos, que os acabo de decir, son partículas que interaccionan muy poquito con nosotros. El Sol produce muchos neutrinos. El Sol produce, no sé si produce más neutrinos que luz, pero bueno, produce muchísimos neutrinos y por esta uña mía están pasando 100.000 millones de neutrinos por segundo. Y yo no me estoy enterando de ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque a esos neutrinos les cuesta mucho ceder su energía a mis partículas. Es muy improbable. Hay las leyes de las interacciones de los neutrinos te dicen que es muy improbable que depositen su energía en mí. Pues a lo mejor estas partículas de materia oscura les pasa lo mismo. Solo he de encontrar una partícula que sea buena y que me sirva para eso. ¿Qué significa que sea buena? Se tiene que mover lenta. Tiene que ser una partícula de movimiento lento. Es lo que en jerga cosmológica se llama materia oscura fría. Los neutrinos son materia oscura caliente. Se mueven demasiado rápido, ¿vale? Entonces necesitamos que esta nube que rodea la galaxia esté muy fría y que sean partículas que se mueven relativamente lento. Entonces, como idea no está mal, pero ¿y qué? ¿Dónde están esas partículas? Bueno, pues hay gente que intenta buscarlas. Hay gente que está intentando hacer cosas. Por ejemplo, hay una serie de experimentos muy divertidos que yo diría que nos van a decepcionar, que lo que están intentando es buscar el viento de materia oscura de la galaxia. Es decir, el Sol y la Tierra se mueven por la galaxia, ¿vale? Sí, esto es el Sol y la Tierra, pues el centro de la galaxia estaría por aquí. En concreto, nuestro sistema solar se mueve hacia la constelación del Cisne, como bien indica esta señal de tráfico galáctica que tenemos aquí. Y claro, la galaxia está metida dentro de una nube de materia oscura. ¿Qué pasa cuando yo voy en moto y me muevo muy rápido por un sitio? Que el viento me da. Pues hay un viento de materia oscura si es que la materia oscura está formada por estas partículas. Si esta hipótesis es correcta, la Tierra y el Sol deberían estar sometidos a una especie de viento de partículas, ¿vale? Y ese viento de partículas es muy interesante porque la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, cuando la Tierra está haciendo así, el viento es más fuerte que cuando está yendo hacia el otro lado. Entonces, en una época del año el viento me da fuerte y en otra época del año el viento me da menos. Estos experimentos tratan de buscar eso. Eso se llama modulación anual. Entonces, lo que hacen es coger un detector de partículas y pillan todo lo que el detector de partículas vea. Da igual, me da lo mismo, que sean electrones, muones, lo que sea. Yo lo que voy a ver es un montón de colisiones contra mi detector, pero las poquitas que se elevan a la materia oscura van a ser más intensas en la época del año, menos intensas en otra. Más intensas, menos. Buscan una señal sinusoidal en su detector. Hay un experimento extremadamente polémico en Italia que se llama Gamma Libra, que afirma haber encontrado esa señal y por lo tanto haber encontrado que la materia oscura está hecha de partículas. Ese experimento es súper polémico y lo más probable es que sus resultados estén mal. Pero ahora mismo sus resultados están siendo replicados en este mismo momento por un experimento español en los Pirineos. Se llama ANAIS y que es un experimento muy modesto, pero que está haciendo algo muy importante, que es un resultado que es de premio Nobel, como el de Gamma Libra, ver si está bien o mal. Si ANAIS y otros experimentos como ANAIS, va a haber otro en Australia que creo que se llama Sable, no estoy seguro, no, Sable está en Corea. Bueno, hay dos otros experimentos más que están intentando replicar el resultado de Gamma Libra. Si lo replican, y Gamma Libra tiene razón, los de Gamma Libra tienen un premio Nobel pasado. Entonces, a mí me parece muy bonito que un grupo pequeño, además sobre todo de la Universidad de Zaragoza, español, esté haciendo algo tan importante como eso. El premio Nobel se lo van a dar a otros, eso sí, parece una pena, pero es que esto hace falta. En la ciencia, si no hay otra persona que reencuentra tu resultado no vale nada. Si tu resultado solo lo has visto tú, tu resultado vale exactamente 0. Entonces, este tipo de replicaciones son muy importantes. Bueno, no sabemos si esto va a dar un resultado favorable. La verdad es que la gente es muy pesimista con Gamma Libra y la colaboración no ayuda, porque Gamma Libra no libera sus datos, solo te da los datos cocinados, son súper beligerantes, le gritan a la gente en los congresos.
son gente muy rara, los de la Malibu, ¿vale? O sea, es un experimento muy problemático en muchos aspectos. Ojalá hayan encontrado la materia oscura, pero todos tenemos muchas dudas. Si este experimento no lo encuentra, ¿qué otra cosa se podría hacer? Bueno, pues existen toda una serie de teorías de física de partículas en las que uno añade partículas nuevas y alguna de ellas puede ser una partícula de materia oscura. Esta imagen tan divertida aquí representa las partículas que de verdad conocemos, que son estas, y en el espejo, pues toda una serie de partículas nuevas que serían como una imagen de estas otras partículas, y alguna de ellas, como el gino, el gisino, todas estas cosas, podrían ser materia oscura. Entonces, este tipo de teorías se pueden poner a prueba en experimentos de altas energías, por lo que es lo mismo en aceleradores de partículas, ¿vale? Entonces, uno puede ir al LHC del CERN y buscar señales de estas partículas nuevas. Spoiler, no se han encontrado, ¿vale? Eso estamos todos muy tristes, porque todos esperábamos que esto se encontrara en el año 2014, que tuviéramos una especie de rebaño de partículas nuevas con el que jugar y no hemos encontrado ninguna. Entonces estamos un poco en plan de la naturaleza no la está jugando, ¿vale? No por la materia oscura, nosotros esperamos encontrar cosas. Si encontramos materia oscura, pues mira, nosotros para lo que queríamos, pero esperamos encontrar algo y estamos encontrando poco, la verdad. Pero bueno, si encontramos materia oscura, ¿qué deberíamos ver? Pues muy sencillo. Este tipo de experimentos son experimentos en los que hay haces de partículas que chocan aquí y de aquí salen un montón de movidas. Esto es un detector vaciado. Este detector, cuando está funcionando, todo esto está lleno de cosas y aquí se producen las colisiones aquí dentro y todas esas cosas detectan las partículas que están saliendo, ¿vale? Entonces, en ese tipo de experimentos, una colisión normal es esto. Llegan las partículas por aquí, chocan y yo veo salir cosas en todas las direcciones, ¿vale? Estas son las que vemos todos los días. Cuando yo tengo una partícula como las de materia oscura, que no dejan su energía en mi detector porque lo atraviesan, es como si la materia de la que yo estoy hecho fuese transparente para ellas, pasan a través de ella y ya está. Lo que debería haber es algo similar. Una colisión, un montón de partículas por un lado y nada en el otro, ¿vale? Esta es la típica señal de materia oscura. Y dicho, esta señal ya se observa con esas dos partículas que os he dicho, los neutrinos. Cuando se produce un neutrino, ese tipo de cosas suceden. Entonces, hay que aprender a separar la señal que viene de las partículas que yo conozco y que salen del detector, como los neutrinos, de las que yo no conozco, que son las que quiero detectar. Pero la gente está en ello y existen las técnicas. Lo que ocurre es simplemente que esto no se ha encontrado todavía a día de hoy una partícula de materia oscura con este, ¿vale? Conclusión, ¿qué es la materia oscura? Pues no tengo ni idea. O sea, os he presentado aquí toda una serie de evidencias de que tiene que existir alguna especie de fluido que se comporta como si fuese materia, que se mueve a velocidades lentas, pero que no deposita energía en ningún sitio. Es como si le costara mucho depositar su energía en otros lugares, pero no sabemos de qué está hecho. Y la realidad es que no sabemos cuándo daremos respuesta a esta pregunta. Podría ser mañana o podría ser dentro de 400 años. Esta es la realidad. O sea, quiero decir, cuando habláis sobre todo con físicos de partículas como yo, todos os dicen, ¡guau! La materia oscura la detectamos pasado mañana, esto está todo listo, va a ser súper guay, vamos a hacer historia. Bueno, ojalá eso ocurriera, pero la verdad es que no sabemos si va a ser ahora o dentro de 500 años. Entonces, ojalá fuera ahora. A mí me gustaría morirme y que se haya descubierto la materia oscura, pero no estoy seguro de si eso va a pasar. Puede ser una búsqueda de décadas o incluso de siglos. Ahora, también es posible que otros experimentos que no sean de física de partículas ocurran. Eso no es descartable. De hecho, candidatos de partículas de materia oscura hay muchos, y hay uno que me gusta mucho, que es el axión, y los axiones no se buscan en aceleradores, se buscan en cavidades de microondas muy pequeñitas. Cavidades que cabría el experimento en este estado casi. Pero igual no, porque siempre requieren pues, como su refrigeración y tal, pero no son cosas gigantes como el LHC. Y a lo mejor es ese experimento el que termina encontrando la materia oscura, quién sabe. Oye, a lo mejor la malibra tiene razón, a ver si resulta que la malibra está bien, ¿no? Pero ahora mismo no sabemos qué es esto. Tenemos bastante claro que no es. Sabemos que no son planetas, tenemos claro que es muy difícil que sean agujeros negros, aunque no es imposible. Tenemos claro que es difícil que no sea materia, o sea, es muy difícil que sea gravedad modificada. No es imposible, pero es muy difícil. Tengo que decir, en honor a la verdad, que la semana pasada salió en una revista muy importante de física, en Physical Relatives, salió una nueva teoría de gravedad modificada que consigue explicar la materia oscura en las galaxias y la materia oscura en el universo primitivo. Lo consigue explicar todo.
pero esa teoría tiene un pequeño defecto, que es que necesita 11 parámetros libres. Eso quiere decir, para los que no sepáis muchas matemáticas, yo por 11 parámetros os construyo un elefante tocando la trompeta y recitando a William Shakespeare. ¿Vale? O sea, quiero decir, una teoría con tantos parámetros, claro que explica todo. Va a explicar eso y me va a explicar la filosofía de Platón. Me lo va a explicar todo. Entonces, como que no es muy impresionante que con tal cantidad de parámetros libres uno logre explicar muchas cosas. Aún así está bien. Quiero decir, es una teoría que existe, que está ahí y que habrá que poner a prueba. Pero, desde el punto de vista de la navaja de Occam, como antes decíamos, el modelo cosmológico con materia oscura tiene, no sé si son 5 o 6 parámetros, y este tiene 1. Es claro. Como que se hacen un buen trampas en ese sentido. Pero vamos, aún así está bien, quiero decir, es una opción, no hay que descartar. En general, la gente que hace gravedad modificada se queja de que los físicos de partículas nos burlamos un poco de ellos y les tratamos como el hermano Pop. Y tienen todas, ¿vale? Entonces, yo aquí hago acto de contrición, está mal tratar mal a esa gente, pero es verdad que lo tienen difícil. Que las evidencias experimentales, como las del cúmulo de la bala, son difíciles. Y, de hecho, estos autores en concreto no han mirado materia oscura en cúmulos. Y no han mirado materia oscura en cúmulos, pues saben que es muy difícil, que a lo mejor no les sale. ¿Vale? O sea, quiero decir, aún así el paper está muy bien. Está publicado en una gran revista y con justicia. Pero yo me temo que cuando miren cúmulos no les pasa. Pero bueno, ya los físicos de partículas somos un poco desagradables. Ahora vamos a hablar del otro 70%. Me he pasado aquí mucho rato hablando y no sé qué hora es. ¡Buah! Ha pasado ya casi una hora, madre mía. No os preocupéis, no queda otra hora. O sea, me he pasado aquí mucho rato hablando porque del otro 70% se sabe todavía menos. El otro 70% me lo voy a ventilar en 10 minutos máximo, posiblemente menos. ¿Vale? Entonces, os vuelvo a recordar todo este asunto. Esto es la materia que podemos ver. Esto es esta materia oscura. Estamos casi seguros de que existe. Puede haber cierta duda, pero muy pequeñita. Y luego está esta otra energía oscura, que es el 68% según los últimos datos. ¿Qué es esa cosa? Bueno, pues esa cosa, para explicar lo que es, tengo que dar un paso atrás y hablar de la expansión del universo. ¿Vale? Como todos sabréis, al menos os sonará la expresión, el universo se está expandiendo. Eso quiere decir básicamente que el espacio que hay entre yo y cualquier otra cosa está haciéndose más grande continuamente. Hay un crecimiento del espacio. ¿Vale? Nosotros no lo notamos en nuestra vida diaria porque ese crecimiento del espacio es muy pequeñito. Una vez hice el cálculo y creo que la distancia entre Madrid y Valencia crece 4 micras al año por culpa de la expansión del universo. ¿Vale? Entonces, ese crecimiento nunca se ve, porque los enlaces químicos que mantienen unido el planeta Tierra vencen esa pequeña expansión y ya está. Con lo que nunca lo vamos a ver en nuestras vidas. Nunca vamos a ver, nunca se va a expandir nuestra cara, ni se va a expandir España, ni se va a expandir el planeta Tierra. Porque la química que nos mantiene unidos es más fuerte que eso. Pero, si te vas a distancias entre galaxias, si te vas a distancias de 20 millones de años luz, cada uno de los centímetros de esos 20 millones de años luz está haciéndose más grande. Cada una de las 350 kilómetros de esos 20 millones de años luz crece 4 micras al año. Entonces, claro, cuando juntas muchos 350 kilómetros juntos, te sale que el crecimiento es muy bestia. Y llega un punto en que ese crecimiento del espacio, esa expansión del universo, vence a las fuerzas que mantienen unida la materia. Que en esas distancias es la gravedad, básicamente. Y en la expansión del universo, la mayor parte de las galaxias las consigue separar, porque ya es más fuerte que la gravedad que mantiene unidas. Solo las galaxias que están muy cerquitas unas de las otras, que forman cúmulos, como nuestro grupo local, como el cúmulo de Virgo, es así que la gravedad es intensa y las galaxias se quedan. Pero el grupo de al lado, el grupo de al lado, está tan lejos que la expansión es capaz de separar. Entonces, esa expansión del universo consiste básicamente en que yo veo que casi todas las galaxias, salvo las que tengo muy cerquita, se están alejando de mí. Y eso se debe a que el espacio está creciendo entre ellas. La pregunta es nota muy bien como idea, además es una consecuencia teórica de unas ecuaciones muy fáciles que se descubrieron en los años 20 y luego se popularizaron en los años 30 del siglo pasado, o sea que son muy antiguos. Eso está muy bien, pero realmente sabemos muy poco de cómo ocurre esa expansión. La podemos medir, la hemos parametrizado, la tenemos como bien controlada a nivel de observación, pero a nivel de entender por qué ocurre, no tanto. No sabemos muy bien si existe un motivo fundamental por el que el universo se expanda. Y eso quiere decir que cuando nos vamos a preguntar
siempre se ha expandido, se expandirá para siempre, se expande igual aquí que a 20.000 millones de años luz de aquí. Esas preguntas no las sabemos responder. Podemos medir y ver si es así, pero no las sabemos responder. Entonces, resulta que cuando vamos a medir eso, nos encontramos con sorpresas. He puesto aquí unas gráficas que son muy feas, pero os ayudo a interpretar. Esto de aquí, básicamente, es distancia, ¿vale? Donde esto es la Tierra y esto es extremadamente lejos, ¿vale? Y esto de aquí es velocidad de separación de las galaxias. Como vemos, cuanto más lejos están de nosotros las galaxias, más rápido se separan. ¿Por qué? Porque hay más espacio entre ellas y nosotros. Como cada centímetro del espacio se expande, cuanto más lejos están, más rápido se van a separar, ¿vale? Entonces, lo que esperaríamos, si cada centímetro del espacio se comportase igual, es que todas las galaxias estuvieran en esta recta, ¿vale? En la recta roja. ¿En la recta roja? No, en la recta negra, perdón. En la recta negra. Y lo que observamos es que a distancias grandes se va un poquito por encima. Eso quiere decir que las galaxias que están muy lejos se separan de nosotros demasiado lentas. Es como si el espacio se remoloneara en esta zona y ya no me apetece expandirme tanto. Voy a expandir un poco menos, ¿sabes? Y esto es un hecho observacional. Es un hecho observacional que no sabemos explicar muy bien. Y que se entiende mucho mejor en la siguiente gráfica que os voy a poner. En esta gráfica esto es el tiempo, aquí está el Big Bang y aquí está el presente, ¿vale? Y esto es la velocidad de expansión. El universo se expandía muy rápido antes, se expande a esta velocidad ahora, y estos son puntos experimentales. Y lo que vemos es que hace 5.000 millones de años se expandía a esta tasa, pero hace 11.000 millones de años se expandía más rápido. Y ahora se expande más rápido también. O sea que esto nos está diciendo que la velocidad de expansión que debería de crecer continuamente, porque casi, espera, esto no os lo cuento. La materia frena la expansión del universo. La materia, como tiene gravedad, la materia intenta que el universo no se expanda, ¿vale? Entonces, esperaríamos del universo que esta curva hiciera así. Y tendiera a hacer. Y lo que hemos visto es que esta curva hace así. O sea que el universo está acelerando su expansión. Se está expandiendo cada vez más rápido. Esa aceleración es súper pequeñita y solo se observa en escalas de miles de millones de años. Es extremadamente pequeño, ¿vale? Y la pregunta es ¿por qué esto está ocurriendo? Y la respuesta, pues como siempre la tienen las ecuaciones de Einstein, que son las ecuaciones de la relatividad general. No necesito que conozcáis estas ecuaciones, pero os guío un poco a través de ellas. Estas ecuaciones nos dicen que hay materia y energía en el universo. Eso está codificado en un objeto matemático muy bonito, que es el tensor energía-momento, que es esta cosa aquí. Todo esto son numeritos o constantes, esto me da igual. Y esta parte de aquí es la curvatura del espacio, ¿vale? La gravedad de Einstein nos dice que cuanta más materia y energía hay en el espacio, más curvado está el espacio, ¿vale? Entonces, la cuestión es, estamos viendo que la expansión del universo no es como nosotros nos lo habíamos imaginado. La pregunta es, ¿quién es el culpable? ¿El culpable es la gravedad? ¿Es la curvatura, que no la estamos entendiendo bien? ¿O el culpable es la materia y la energía? ¿Hay alguna cosa en la materia y la energía que no estamos entendiendo bien? Bueno, pues los que creen que el culpable es la materia, dicen que este efecto de aquí se debe a una cosa llamada energía oscura. Los que creen que el culpable es la gravedad, dicen que las ecuaciones de Einstein hay que mejorar. Y hay que incorporar otra cosa que nos permita entender bien la gravedad en estas escalas. Son escalas aún mayores. Yo os hablaba antes de escalas de 20.000 años luz. Estas son escalas de 5.000 millones de años luz. ¿Vale? Entonces, ahí está la tensión. Y nadie sabe cuál es la respuesta. Esta es mi última transparencia sobre energía oscura. ¿Vale? Nadie sabe cuál es la respuesta. Solo sabemos esto. Sabemos que la expansión se está acelerando. Sabemos que lo podemos atribuir a un tipo de energía muy rara, a la que llamamos energía oscura, o que lo podemos atribuir a que la gravedad de Einstein es incompleta. Si lo elegimos atribuir a esta energía oscura, tenemos que comulgar con pruebas de Molins. Porque la energía oscura es un fluido que llena todo el espacio, cuya presión es negativa. Si alguien sabe lo que es la presión negativa, me lo dice, porque yo he hecho la carrera de física y yo no sé lo que es eso. Vale, me salen las ecuaciones. P igual a menos no sé qué. Pero físicamente no se entiende lo que es eso. Y además, la densidad de ese fluido con presión negativa es constante. Lo cual quiere decir que el universo está expandiendo, su volumen es cada vez más grande y esa energía nace de la nada. Porque es constante siempre. Yo tenía 1 litro, ahora tengo 2 litros,
Yo tenía 1 kilo de energía oscura, ahora tengo 2 kilos. Punto. O sea que esa energía está surgiendo de la nada. Si compras energía oscura, has de comprar cosas muy raras. No quiere decir que sean cosas incomprables. Se pueden comprar. Por ejemplo, un candidato es la energía del vacío. El vacío, el estado en el que no hay partículas, es un estado que contiene energía. Eso lo sabemos desde los años 30 del siglo pasado. Claro, si el espacio se expande, el vacío crece. Hay cada vez más vacío. Y por lo tanto, cada vez más energía del vacío. Entonces, ese es un candidato. Hay un pequeño problema, la energía del vacío. Simplemente cuando te haces el cálculo, pues queda 10 elevado a 120 veces más energía de la que debería. Pero bueno, un pequeño problema. 10 elevado a 120. ¿Quién no se equivoca alguna vez en 120 órdenes de magnitud? Entonces, claro, no sabemos, a lo mejor no sabemos hacer bien el cálculo. Ese cálculo igual no está bien hecho porque implica matemáticas que no entendemos todo, ¿vale? Pero la realidad es que nadie sabe lo que la energía oscura es. Que si hay que modificar la gravedad, hay que encontrar una teoría alternativa a Einstein que no tenemos. Y si hay que añadir energía oscura, tenemos que comulgar con ruedas de molino o encontrar alguna cosa muy rara. Entonces, esto es lo que hay. Tenemos aquí el universo, nosotros somos esta parte, la materia que podemos ver es esa otra. Tenemos esto que nos ha costado décadas convencernos de que existe, y ya estamos más o menos convencidos. Y tenemos esto otro que no tenemos ni idea de lo que es. Todo esto no tenemos ni idea de lo que es. Yo personalmente soy de la religión de que esto será una modificación de la gravedad. Pero es una religión. O sea, no tengo un solo argumento científico para apoyar. ¿Vale? Yo creo que será una modificación de la gravedad. A lo mejor, y algo así, quién sabe. Pero bueno, hagan sus apuestas. Muchas gracias por aguantarme y espero que os haya gustado.